Hola Maker, estás en Silver Factotum Design, tu canal de diseño industrial. Yo soy Martín Lavalle. Hoy en esta sección marco teórico vamos a definir creatividad. Acá hay tela marinera para cortar, como dicen los españoles, porque es un tema que no es por vender este espacio del marco teórico, la importancia de tenerlo, pero es que acá le calza justo. ¿Por qué? Porque creatividad se le adjudica cierta carga hasta divina, ¿no? De creatividad, inspiración, las musas, todas estas cosas medias místicas. Y cuando digo místico me refiero a algo cerrado, ¿no? Algo que no se puede entender. Ah, la persona esta es creativa, la otra no. Vamos de a poquito. Vamos a nuestra cosmovisión de este canal, o sea, mía, decir el factotum de qué es la creatividad. La creatividad es, atentos a todo el mundo, siéntense, respiren, la creatividad es un proceso, no es más que eso. Como todo proceso hay que aprenderlo. Está este miedo a la hoja en blanco, está siempre esta cuestión de la ansiedad. Me detuve en pensar en que tal vez la ansiedad es el enemigo de la creatividad en cuanto entendamos que la creatividad, como vuelvo a decir, es un proceso. Entonces, esta cuestión de que piensan de que todos los que nos dedicamos a cuestiones proyectuales, nos sentamos y dibujamos porque se me ocurrió una idea y entonces yo vi de a poco. Obviamente que mientras más te sometas a este proceso creativo, más aceitado lo vas a tener y más fácil va a fluir. Eso es verdad. Porque muchas veces te dicen, es un proceso. Sí, bueno, no es lo mismo. Yo, que ya tengo no sé, casi más de 20 años haciendo esto, que alguien que esté recién arrancando o que tenga 5 años haciendo esto, etcétera. ¿Y esto a qué me refiero? Bueno, justamente a empezar a moldear nuestra mente, nuestro modo de pensar, nuestro marco teórico, a lo que vemos. Entonces, hay cuestiones muy superfluas de que, por ejemplo, no nos gusta un color de algo y medio que automáticamente ya nos lo imaginamos con ese otro color. Entonces decís, no sé, este teléfono es verde. Pero rojo tal vez quedaría mejor. Porque nosotros, que estamos todo el tiempo dibujando o modelando o probando materiales, lo tenemos, de hecho muchas veces hasta lo pensamos en el software que usamos. En este momento uso Fusion 360 o Shape 3D y a veces de tanto estar, piensen que básicamente estoy casi 7 horas modelando o haciendo cosas por día. No siempre, no siempre seguido, pero es mucho machaque y la mente se te empieza a, a modificar. Entonces te imaginas arrastrando en Fusion 360 la bolita amarilla o roja, en este caso un celular verde. Entonces empezás a ejercitar ciertos músculos que empiezan a que la cosa fluya. Que muchas veces nos juzgamos, hacemos un boceto y digamos que es una porquería. Sí, también. Todo proceso creativo es muy distinto a un proceso administrativo. Entonces, una cuestión, no sé, legal de contar los caracteres de una demanda. Este es un trabajo que existe o que existía, que era un operario del sistema judicial. Las demandas tenían que tener cierta cantidad de caracteres y el tipo lo que tenía que hacer era contarlo. Bueno, ahí no hay ningún proceso creativo, no pasa demasiado en esa interacción laboral, digamos. Pero es verdad que por más que sea un proceso creativo, tampoco es tan mecánico y puede que haya días que estés más optimista o más pesimista otros días. Pero a lo largo de someterte a este procedimiento y tener muchos diseños ya realizados,
se te van aplacando esas ansias y bueno, saber que no es tanto un, un tema de qué buen boceto que hice. Por ejemplo, el boceto. Se está dando mucho más en Instagram y redes sociales de un tipo de ilustración que parece un boceto. Y bueno, es medio tramposo, porque si vos en un boceto tardaste un montón de horas solo para que quede como diseño industrial, tal vez estás usando mal la herramienta y la fase de proceso que es el boceto. El boceto, de hecho, no es ni para mostrarle a nadie, pero no sé, estás viendo un mecanismo, estás viendo un punto de anclaje y la línea salió media pedorra, media tembleque, no importa. El tema es que sacarlo de la mente y volcarlo al papel o a la computadora para después hacer una maqueta, es todo un proceso. En un momento de mi vida di clases en un secundario y la materia se llamaba Proyecto Libre. Como siempre, hubo muchachos que se entusiasmaron con la propuesta, otros que no dieron pie con bola. Pero me recuerdo de uno, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo nada, me acuerdo que como era proyecto libre, ellos escogían lo que querían hacer y este muchacho quería hacer, como le gustaba el básquet, quería hacer un aro de básquet plegable, porque tenía un espacio reducido en el jardín de la casa, la madre no le dejaba atornillar, no sé qué, entonces había hecho todo un tablero plegable. Y como era un colegio industrial, estaba en facultades para fabricarlo. Y claro, empezaba a chocar un poco la idea de lo que era un profesor. Entonces, él me preguntaba si estaba bien o estaba mal. Y yo lo que le dije es, no sé si está bien o mal, porque tal vez como vos te dedicas a lo industrial, de, de mecanizado y qué sé yo, tal vez hasta tenés una mejor idea de cómo funciona el mecanismo tijera que estás usando que yo. Y el pibe se me quedaba mirando como que sé yo más que vos. Sí, sí, yo lo que quiero es que aprendas el proceso. Vos ahora me lo dibujaste y estás convencidísimo de que funciona. Yo no te puedo decir si funciona o no, el proceso te va a decir si funciona o no. Entonces, para la próxima clase, con palitos de helado, con maderitas, vas a hacer el mecanismo, vas a hacer una maqueta funcional, a escala obviamente, del mecanismo. Y vamos a ver qué pasa. Y no lo hice a propósito, es que el proceso indica eso. Y cuando hizo la maqueta, obviamente que le faltaba un tope y se caía. Y por suerte, me acuerdo, fue muy satisfactorio que el muchacho diga, wow, tenías razón, el proceso me está diciendo de que no lo tenía tan claro como en el dibujo. Porque en el dibujo también lo que pasa es que nos engañamos mucho, entonces algunas medidas, mismo la cabeza, eso tal vez sí les pasó en algún momento decir, no sé, tengo un living de, no sé, 4x2 y querés comprar un televisor de 72 pulgadas. Y vos decís, ¿vos estás seguro que entra? No, sí, y empezamos a modificar. Es más, hasta podés hacer un plano. Eso es lo interesante del aparato psíquico, ¿no? Que se supone que estamos haciendo algo analítico para saber que entra, pero el deseo empieza a forzar esas medidas. Y ya ves que entra y la vez ni siquiera entró por la puerta. Y o muchas veces tal vez les ha pasado de ver en algún shopping alguien que quiere meter un televisor muchísimo más grande en el auto y no entra. Era tan simple llevar una cinta métrica y medirlo. Pero bueno, el deseo a veces interfiere con nuestras actividades proyectuales, con nuestras habilidades proyectuales. Así que, para resumir, es la creatividad es un proceso. No lo especifiqué, pero vamos a tratar de armarlo. Tampoco es que está en los libros y escrito en piedra. Cada uno tendrá su proceso. Pero generalmente podemos hacernos algún input de lo que hay que diseñar, ¿no? Cuál es el problema a resolver. De ahí el cerebro ya empieza a imaginar ciertas cosas. Ahí tenemos que empezar a dibujar con palitos, no hay que hacer una ilustración, no hay que convencer a nadie. Hay que vomitarlo, básicamente. Hay que plasmarlo en el papel para ver qué pasa.
Luego de eso, cuando empezamos a dibujar y estamos convencidísimos de que esa es la versión final, podemos o bien ya modelarlo en la computadora, que bueno, con Fusion y algunas herramientas ya podemos verificar algunas cuestiones desde medidas. Tan simple como medidas, acá ya tenemos que empezar a poner las cosas en claro. Ya ahí podemos saber si entra o no entra en el lugar. Tal vez pensás en un dispositivo de la cocina y guardarlo en el cajón y ahí te das cuenta que no entra en el cajón, etcétera. Todos los problemas van a empezar ahí. Y después de eso se pasa a una maqueta, que bueno, hoy en día con impresora 3D es muchísimo más fácil y cada iteración va mejorando. Eh, no hay mucho más que eso. El tema es que tal vez en ese proceso creativo hay que aprender a dónde colocar la parte más, vamos a llamarle la parte más atractiva, la parte más apetecible, esa forma, ese Lamborghini que queremos hacer, esa cuestión que le vamos a llamar el efecto wow. Muchas cosas funcionan y no nos mueven un pelo. Bueno, generalmente, como verán en el video de cómo hacer el carrito de empanadas y cuestiones, es una fase funcional que tampoco digo, wow, qué buen diseño que hice, soy genial. Estoy achicando y acotando a unas soluciones prácticas para una función específica. No es, en el caso de las empanadas, del carrito de empanadas, no es un producto en sí mismo que quiero vender y que quiero que la gente vea en la calle y diga, wow, qué carrito, qué increíble. Obviamente que hay un compromiso mayor y para mí es la dificultad más dificultosa, la más grande, porque uno puede resolver analíticamente y desde el punto de vista ingenieril las demandas de un objeto, pero la parte más simbólica, bueno, ahí ya depende de otras cosas, depende de mucha experimentación. Y bueno, a eso se le llama la creatividad. Así que no tengan miedo, les animo a que hagan su propio proceso y se encomienden al proceso y no dejen de hacerlo. Cada vez va a salir mejor. También lo que tiene la creatividad es que las cosas que hacemos envejecen muy rápido. O sos un narcisista que pensás que todo lo que haces es genial, pero como es justamente como el proceso cada vez se va aceitando más, ves un diseño de hace un año atrás, más en la carrera, o en las cosas que uno imprime. De hecho, hoy en día está con la impresora, los objetos, a menos que los tires, viven en tu repisa o viven por ahí. Decís, esta porquería, yo pensé que estaba buenísima y ahora la veo. Mismo mucho a los dibujantes, ilustradores, eh, envejecen muy rápido muchas cosas a cierto nivel. Después uno ya se va estableciendo. Pero bueno, en mi opinión eso es lo que te mantiene vivo, te mantiene con pensamiento crítico, nunca darse con un caño y sociabilizar ese diseño, esa creación que uno hace, saber que hay en el mercado, por eso también parte del proceso es la investigación. Si yo voy a hacer un sacapuntas, tengo que tener muy buena noción de lo que está haciendo Mapped, de lo que está haciendo Home Depot Office o Home Office, creo que se llama. Necesito saber qué está en boga, porque si no, no puedo crear una estética de sacapunta de la nada. Entonces, es un proceso que mientras más documentado esté, más efectivo es. No quiero ser pincha globo, no es que tampoco es un trabajo de oficina, pero tiene más que ver con un trabajo de oficina que lo que muchos piensan, que uno está ahí mirando el techo y de repente se diseñó el traje de Iron Man. No, no, no. Es mucho, mucho trabajo. Bueno, generalmente las cosas que vemos a nivel industrial encima son equipos de trabajo, no es una sola persona. Entonces, calma, porque
la creatividad también no mide la tangibilidad de la tarea qué estamos haciendo. Una cosa es un trabajo para la facultad, otro es algo propio, algo que quieras hacer, y otra cosa es un producto que está en el mercado, que está compitiendo con sus pares, que se puso mucho dinero en el desarrollo, en la producción. Entonces, esta cuestión de que uno cree, dice, bueno, voy a dibujar un auto para mí, porque me gustan los autos, y empezás a diseñar un auto más o menos. Bueno, después no te compares con el equipo de diseño de BMW o de Lamborghini o del Porsche o de lo que sea. Estás viendo historia, estás viendo justamente un equipo de trabajo que trabaja con horario de oficina, metiéndole únicamente a eso. Entonces hay que regular. Así que bueno, no quiero hacerlo más largo. La creatividad es un proceso. Les invito a que hagan su propio proceso, que lo disfruten y que crezcan haciendo, bueno, dije muchas veces proceso. Así que muchas gracias por ver. Nos vemos la próxima.